Vamos a empezar entonces con una intención, así nos podemos interiorizar, concentrar, pensar para nosotros qué es lo que realmente queremos conseguir con esta reunión. Así, tomémonos, primero, Margarita, tú nos preparaste una intención. Sí, la voy a leer. Ay, Bueno, yo pido la luz hoy, pido la luz para aceptar las tribulaciones de la vida. Esto que suena así parece literario, pero esto. Quisiera tener claridad para entender lo que pasa y tomar las decisiones adecuadas para mí y para lo que afecta de mis decisiones, lo que afecta a quienes me rodean. Eso es, resumido, lo que traigo como intención aquí para trabajar en el grupo y que espero que les sirva a los demás. bueno, entonces vamos a tomar esta intención. Hola, 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 hola. Abajo están los mexicanos, ahí abajo, la línea de mexicanos. Tenemos supuestamente otras dos participantes, vamos a ver si se van a integrar luego. 15 segundos, vamos a interiorizarnos así como para poder tener un punto de partida común, como les guste, quieren cerrar los ojos, como quieran. 15 segundos, nos interiorizamos con esa intención de tener más claridad en nuestra percepción. Entonces, ¿qué significa la percepción de la realidad? ¿Qué les sugiere? A ver si quieren comentar uno o dos comentarios. ¿Qué esperan? ¿Qué les sugiere? ¿Qué les parece que puede tratar este tema? Hola. Sí. Bueno, creo que es la parte de lo que existe de acuerdo a cómo lo tomamos cada uno, de acuerdo a el nivel que interiormente tengamos o estemos, o como decimos en México, o sea, depende de dónde estés parado, es lo que ves. Entonces, digo, hay veces que, por ejemplo, no hay cosas buenas ni malas, ¿verdad? Nosotros las interpretamos de acuerdo pues no sé cómo decirlo, a lo interno. O sea, no sé si también tenga que ver las emociones, pero a veces las emociones o no sé, o sea, las costumbres hace que veas algo probablemente negativo o a veces positivo y pues que eso sea pues algo neutral, pero uno lo puede interpretar así, ¿no? Eso creo que. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere referirse? ¿Qué le parece? ¿Qué creen que es? Bueno, lo veo también a nivel psicológico. La percepción viene, por ejemplo, yo veo algo frente a mí y esa es mi realidad, pero como yo lo percibo es individual a cómo mis experiencias han sido de acuerdo a lo que yo he vivido, quizás en la programación que me dieron o las ideas preconcebidas, pues yo lo puedo percibir de cierta forma y otro lo puede percibir de otra forma, pero entonces ahí queda como un tipo de ilusión. Y entonces en mí, pues lo que hay es una percepción. Ya, ok. Bueno, vemos que hay puntos en común a lo que han dicho y también vamos a ver que en realidad no existe algo que no es correcto, ¿verdad? Entonces todas las respuestas que digan serán correctas porque pero vienen justamente de la percepción de la realidad de cada uno. Entonces, bueno, lo vamos a ver, vamos a ahondar, vamos a tocar un poco también del lado científico y también les voy a compartir luego un video muy interesante que van a poder luego, cuando quieran, si les interesa más entender el tema más a nivel científico, que es interesante, entonces lo pueden ver ahí. Cuando hablamos entonces de la percepción de la realidad, como han dicho, según la física clásica, o sea, la física que conocemos general desde siempre, eh, el mundo existe
esté el hombre o no. Si no existiera el mundo, o sea, si el hombre no existiera en el mundo, el mundo seguiría existiendo, ¿verdad? Todo se rige por leyes físicas, biológicas, químicas, y no se pueden cambiar esas leyes. Ahora, el enfoque científico moderno de la percepción de la realidad está empezando más a enfocarse en lo que se conoce como la física cuántica. Y la física cuántica sostiene que el espectador es el que mira, el que observa, influye sobre el mundo y como resultado cambia la imagen que percibe. Entonces la imagen de la realidad es un promedio, como ustedes dijeron antes, entre las cualidades de la persona que está observando y las cualidades del objeto que está observando. ¿Me explico? Si hay alguna pregunta, díganme. A ver, o sea que, por ejemplo, si yo observo mi país y lo visualizo o lo observo, o sea, yo estoy observando los problemas, pero si yo, por ejemplo, observo que, no sé, un excelente líder, un excelente gobierno, ¿puede cambiar la realidad? O, por ejemplo, si observo a Israel, que está en paz, pacífico, ¿puede cambiar la realidad? Vamos a ver. Vamos a guardar esa pregunta y vamos a ver con qué salimos después de ampliar más el tema. La pregunta es importante porque vamos a ver realmente dónde encaja todo esto. Así que la anotamos. La física cuántica explica que, como les dije, nosotros damos la forma a la realidad. Entonces, según esto, la respuesta a Maribel es sí, podemos cambiar la percepción de la realidad. La pregunta es cómo. O sea, es muy fácil decirlo, se puede quizás también comprobar a nivel científico, todo muy bonito, sabemos que todas las creencias, hoy en día eso de que nosotros cambiamos las realidades, todo eso, la de meditación y todas esas cosas, nos dicen sí, claro que sí. Y hay quienes realmente logran de alguna forma hacer cambios en su realidad. Por eso es que podemos ver que es algo a nivel teórico que es posible. Eh, entonces, si la imagen de lo que vemos, dijimos que es el promedio entre lo que vemos y lo que tenemos de nuestro interior. Sabemos que la ciencia física, la ciencia clásica, perdón, es predecible, es determinante y se puede explicar todo a través de leyes que conocemos. Eh, si sabemos dónde se encuentra cada partícula, podemos decir qué va a pasar con eso. ¿Ok? Tenemos un escenario, decimos, bueno, la posibilidad de que pase tal y cual cosa, según las leyes de la realidad, son estas y estas. Pero esto ya se supone que esto de la física cuántica es algo relativamente nuevo, pero en realidad no tanto. Incluso ya hay señales en el año 1900, de que los científicos ya habían encontrado que había algo que no era totalmente determinante como parece. Mismo Einstein habla del tema, y esto lo dejo ahí porque si no nos podemos ir a ahondar en ese tema y no es lo nuestro. Eh, lo que sí es importante saber que está la física clásica, la física cuántica, que es como una línea que conecta entre una cosa y la tercera, que es la física de la Cábala. Y la Cábala nos dice, que sabemos que la Cábala se rige de hace muchos miles de años atrás, ¿verdad? Ya sabía todo. El mundo que está por fuera de nosotros es una ilusión. No existe realmente. No sé si se acuerdan que les dije en la reunión anterior, que la primera vez que yo escuché a mi maestro en un programa de televisión que dijo, esta mesa que está acá no existe. Y yo, ¿cómo que no existe? ¿Verdad? Entonces, eso me llamó mucho la atención y bueno, fue la forma que se ve que esto me prendió para que yo quisiera aprender más. Les voy a compartir ya un extracto de lectura que vamos a usar siempre. Es importante que usemos las fuentes
Vamos a entender esto ya en la tercera reunión y le invito a quien desee leer. Adelante, quien quiera. Es un extracto de Val Hasulam. Dice, en base a nuestro sentido de la vista, por ejemplo, vemos un mundo enorme ante nosotros, lleno de maravillas, pero de hecho no vemos todo, excepto lo que está en nuestro propio interior. En otras palabras, hay como una máquina fotográfica en la parte trasera de nuestro cerebro que retrata todo lo que vemos y nada fuera de nosotros. El creador ha formado en nuestro cerebro una clase de espejo pulido que invierte todo lo que se ve, a fin de que lo veamos fuera de nuestro cerebro, delante de nuestro rostro. A pesar de que lo que vemos fuera de nosotros no es real, deberíamos agradecer a su providencia por haber hecho ese espejo pulido en nuestro cerebro, permitiéndonos ver y percibir cada cosa fuera de nosotros. Esto es porque Él nos ha dado el poder de percibir cada cosa con conocimiento y percepción cristalina y medir cada cosa desde dentro y desde afuera. Sin eso, nos faltaría la mayor parte de nuestro conocimiento. Wow. Bueno, entonces lo que vimos en este extracto es que podemos imaginar al hombre, como nos explica Bala Sulam, como una caja cerrada que tiene 5 canales de entrada. Ahora vamos a ver la imagen. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca y las manos son nuestros sentidos, los sentidos humanos, que a través de ellos es que recibimos la información. Sabemos que si a una persona le falta uno de los sentidos, los demás sentidos lo compensan. Pero una persona que le faltaran todos los 5 sentidos simplemente sería totalmente vegetal. Nosotros vemos a nuestra vista. Un segundo les voy a mostrar esta imagen para que lo veamos más claro. Imaginémonos que esto es nuestra noción, ¿verdad? Como que estos somos nosotros, este cuadrado que tiene 5 entradas, cada una de ellas percibe información o a través de los ojos, o sea, la visión, o a través del oído, a través del olfato, a través del sabor o a través del tacto. Eso entra en la mente, busca sentarse en los diferentes niveles de memoria y de esa forma se recibe la imagen de la realidad. Lo que vemos aquí, en esta línea cóncava así, es ese famoso lente pulido que nombra Bala Sulam, ¿no? Como que lo tenemos y se sabe que lo tenemos aquí detrás. Y cuando en realidad se dice que nosotros vemos la realidad inversa. ¿Ok? Eso es un tema interesante. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Estos son los 5 sentidos humanos. Dijimos que a través de ellos recibimos toda la información. Entonces, vemos todos los detalles, pero en realidad no sabemos qué son en sí mismos esos detalles, cuál es la esencia de esos detalles. Lo único que sabemos es cómo los percibimos. Cuando hablamos del creador, que es la fuerza superior, que tiene todos los nombres que conocemos, Dios, etc., el creador del que nos habla la sabiduría de la Kabbalah es según la forma en la que lo captamos nosotros, en nuestra percepción, y no como es realmente. De que el mismo creador toma la forma que nosotros le damos. ¿Eso cómo puede ser? Eso lo vamos a aprender ahora en conjunto. Y de por sí la palabra, el nombre ese creador en hebreo, que se llama, ¿cómo es en hebreo? Yud Hei Bat Hei, Ore, Hashem, creador es Boré. Hashem, ore. Boré. Boré. Boré viene de libró, briá, o sea, creador.
pero es una palabra compuesta de dos palabras. Bo, re, que es el imperativo de ven y ve. Junto, ven y ve. Ah, Bore. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos percibirlo, tenemos que acercarnos a esa fuerza. El creador no es el viejito adorable que está sentado en una nube en el cielo, ¿verdad? Es una fuerza, la fuerza de la creación. Es todo, es la energía total de todo, y nosotros estamos en su interior. Entonces, el Boré es una forma que tenemos de percibir esa fuerza creadora. Eh, a diferencia, y luego también escuchamos hablar de que tiene 72 nombres, ¿verdad? Esa fuerza. Esos nombres no son 72 entidades, por supuesto, sino es la misma entidad, la misma fuerza en diferentes niveles de alcance de nuestra percepción. Entonces, el último de los eslabones de la manifestación divina es algo que ningún ser creado jamás de los jamases ha alcanzado. Y es lo que se le llama su esencia. En hebreo, atzmuto, atzmuto, su esencia. Eso es algo que ningún cabalista habla de eso. Por lo contrario, cuando dicen atzmutó, que no está a nuestro alcance. Ni siquiera los cabalistas más elevados que hayan existido jamás. Vamos a hacer una primera parada, que es analizar estos términos. Dijimos Boré, Boré, creador. Yo les sugiero, si tienen un cuaderno o algo, que en las últimas páginas del cuaderno se dejen para tener como un diccionario de términos, ¿verdad? Boré, Boré, creador. El otro término que acabamos de decir es atzmuto. Bien. Entonces ahí lo ven, atzmuto. vale. Ya. Y otro término que yo quiero que tomemos, que aprendamos ahora, es un término que se llama asagá. También lo voy a anotar acá. Asagá. La asagá, no se puede traducir esa palabra realmente en ningún idioma, yo creo, por lo menos el inglés y el español que yo sé. La asagá es el alcance. Le asigue en hebreo quiere decir alcanzar, pero ¿qué significa el alcance? El alcance de la percepción. En la medida que nosotros podemos percibir, ahora, ¿qué significa percibir? Es sentir y comprender, como decimos en la Kabbalah, en moja y liba, tanto en el corazón como en la mente. Eso significa asagá. El hecho que yo entienda algo a nivel mental no quiere decir que yo he alcanzado un nivel específico o un contacto de cualquier tipo con el creador. Percibir, perdón, ¿qué era? Percibir es... Percibir vendría a ser la comprensión a nivel mental y emocional. ¿Ok? Bien. Es importante estos términos para poder continuar. Y ahora voy a compartirles otra vez un extracto. A ver si... Mira, perdón, el asmutó, ¿qué viene siendo? Perdón, no les dije. El atzmutó es su esencia. Esa es Su la esencia. traducción. Ok. Su esencia, que significa el nivel más inalcanzable. Al último. Y es inalcanzable. No lo podemos alcanzar jamás. O sea,
su esencia. Cuando dice el libro de Bereshit que Elohim creó al hombre imagen y semejanza, que es Betselem, no se está hablando de esencia realmente, ¿no? No se está hablando de Hablando de absoluto. Elohim, Pero cuando hizo al hombre, a Betselem, a su imagen y semejanza, no realmente está hablando de la esencia de Elohim, ¿no? no. Ah, La semejanza no se refiere a una semejanza física, obviamente, por eso, sino, pero entonces tampoco habla, no es esencia, tampoco. no, Ah, no, ok, esa era mi para pregunta. nada, no. Es esencia. Ok. Mm. Y además que la creación, el Atzmutó se ocupa de cosas que están más arriba de la creación de nuestra realidad. Entonces, ¿cómo se explica el Betselem cuando dice creó al hombre a imagen y semejanza? Yo Eso sé lo que lo vamos a entiendo, pero ¿cómo tratar. podría explicar? Sí, sí, no quiero, porque si no nos vamos a perder. Ok, Eso está lo bien. vamos a tratar. No, está bien, está perfecto, gracias que haces pregunta. El tema de la semejanza lo vamos a tratar cuando hablemos del creado. Ok. Un poquito lo tocamos en la reunión anterior, o creo que fue en la introducción, cuando hablamos de la creación. No, perdón, ya ahora. Yo hice justo un video la semana pasada con la porción de Bereshit. Y ahí explicaba que el Bereshit que se explica en la Torá es solamente en relación a nosotros, a los creados, pero la creación ya existía de antes. Está todo el tema de la existencia o la existencia, para qué parte de la ausencia, etcétera. O sea, hay niveles diferentes de creación. Bien, ya lo vamos a tratar. Y si no, me hacen un bocinazo o algo. Bueno, quería compartirles ahora este extracto. A ver si leo ahora. A ver, Esta letra es más grande. Extracto 2, Bala Sulam, Shamatis 66. No podemos alcanzar ninguna realidad tal como es por sí misma, sino que alcanzamos todo según nuestras sensaciones. Por lo tanto, el alcance, Asagá, de la Torá en sí es posible solamente a través de nuestras propias sensaciones, donde se producen todas nuestras impresiones. es lo que hablamos antes, ¿verdad? Sí. Podemos alcanzar solo lo que sentimos y a través de eso se realizan impresiones en nuestra percepción. Esto es solamente tocando, ya vamos a ver cómo esto todo se va a ir ampliando. Hay mucho para hablar al respecto. Sí, Perdona, es que tengo, cuando hablamos de la saga y miramos el árbol de la vida, ¿estamos hablando de Binah o Dat? ¿A qué corresponde? ¿A qué sefirot? cada uno de esos niveles tenemos a Saga, el En alcance cada uno. en cada uno de los niveles, por supuesto, cada una de las sefirot es una Saga diferente. Ah, ok, está bien. Thank you. ¿Ok? Ujú. Perfecto. Segunda parada. Vamos a conocer uno de las herramientas que quiero que usemos aquí en el grupo Jabruta, que es el taller. Porque acá en el grupo Jabruta nosotros queremos no solamente escuchar a Merab que hable, queremos nosotros también discernir, ser participantes. Somos un grupo de amigos que está estudiando y eso es lo importante. Les quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es importante entender el concepto de la percepción de la realidad? Esa es la pregunta. ¿Por qué es importante entender el concepto de la percepción de la realidad? Vamos a hablar en breve, vamos a comenzar a ver contigo, Bere. Bueno, porque eso también nos ayuda a comprender la posición de cada persona. Y bueno, el de nosotros y el de los demás.
O sea, y saber eso de que no es que estén mal, ellos están hablando desde su perspectiva y también están correctos, entonces eso también nos ayuda, pues en el sentido de que, bueno, en general, ¿no? De que, por ejemplo, unificarnos o comprender nos ayuda a saber de que pues, no está mal, no son nuestros enemigos, o sea, ellos están en esa idea, o sea, comprender esa parte, eso creo. Gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, ¿por qué es importante la pregunta que dice? Mira, porque primero, cada persona tiene una percepción de la realidad totalmente diferente. Yo puedo ver un ángulo o un punto de la realidad y mi prójimo puede ver otra. Pero también la realidad tiene muchísimos ángulos porque yo en la realidad física veo frecuencias de luz que me muestran que hay un carro enfrente de mí, que hay materia delante de mí, pero también está la realidad que yo veo en cuanto a mis principios, si es con un sentimiento o emociones de ira, de coraje, de amor. Es importante entender la realidad y yo creo que todas las realidades que hay, porque hay muchos, muchos puntos de vista. Bueno, bueno, yo en mi caso siempre he estado como que en una búsqueda del creador, ¿verdad? Entonces, porque es para mí importante entender la realidad, porque yo quiero tener ese contacto y esa conexión con el creador. Entonces, si esto no existe, ahora sí estoy perdida, porque no sé o sea, si no es el de la barba, si no existe la mesa, si no existe mi mundo, ¿cómo me contacto? O sea, yo sé que son fuerzas, ¿verdad? Pero bueno, mi mente como que se desajusta, ¿verdad? Como decir, ay, cabrón, es como que no existe, perdón. Entonces, pues no sé, o sea, sí me es importante, porque yo siempre quiero estar ahí, o sea, con él. Entonces, es importante entenderlo. Bueno, es importante entender las percepciones de los demás, porque así como yo tengo la mía, quizás la otra persona lo percibe diferente, pero yo entendiendo la percepción de los demás puedo eh, incorporarme como entiendo como la unicidad. Entonces ahí yo no me veo un ente separado, sino que puedo aprender de la unicidad y ver la perspectiva del punto de vista más amplio, no desde mi propia mentalidad. Bueno, yo entiendo que, hombre, hay una percepción que donde todos vamos a coincidir. Si yo veo que llueve, los demás van a ver que llueve porque el agua te cae encima y te moja, ¿no? El que no ve, el que cree que no llueve está psicótico. Pero yo entiendo que el yo es el centro del desconocimiento. Entonces, el yo no es la percepción de los objetos, sino de las situaciones, de la relación con los otros. Es en el mundo de las emociones donde la percepción se ve muy influida por bueno, yo diría por las cosas inconscientes, ¿no? Por las modificaciones. Cada cual ve en el otro una cosa que tiene que ver con su proyección, ve esto, y es importante uh, ajustar esa percepción para no confundirse con el otro. Eso es lo que yo entiendo. Entendemos que la visión de la realidad, como ya dijeron, varía según nosotros vamos variando. La percepción de la realidad podemos ver a lo largo de la vida de que hemos ido cambiando de cómo percibíamos la realidad en diferentes cosas, cómo veíamos algunos asuntos. Entonces, de hecho, el cambio personal es el que produce el cambio por fuera. Y por medio de esos cambios, de a poco, paulatinamente, vamos a llegar a la realidad verdadera. ¿Ok? Y eso ya es la espiritualidad. Ahora, una cuestión curiosa, en hebreo verdad es emet, emet.
Y está compuesta la palabra de la primera letra del abecedario, de la letra media del abecedario y de la letra final del abecedario. Aleph, Mem, Taf. Y se conoce como un puente que conecta del principio hasta el final. Y esa es la realidad, esa es la verdad, la única verdad que nosotros tratamos de alcanzar, hablando de Asaga. Y ese es el proceso, y por eso se dice que de Aleph a Tav, de la letra Aleph hasta Tav, es que alcanzamos la verdad. Y bueno, es una curiosidad. Perfecto, ¿les gustó el taller? La experiencia del taller. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Perdón, Sí, ¿el de la beta a la tab no es el alfabeto ¿cómo? hebreo? ¿De la bet a la tab es el alfabeto hebreo? No, de la Aleph a la Tav. Aleph, ok. Y entonces este puente que nos lleva a la verdad es de la bet, de Bereshit. No, No, tampoco. Entonces, ¿por qué de la beta a la tab? no sé, ¿de dónde sacaste el Bet? Aleph hasta Tav. El abecedario hebreo empieza con la letra Aleph y termina con la letra Tav. ¿Y ese es el puente para alcanzar la verdad? Sí, ya lo vamos a ver. Ok. Ya lo vamos a ver a lo largo del aprendizaje. Entonces, en definitiva, lo que vemos es el resultado de algo que se le llama el deseo de recibir. Si tomamos en cuenta que cada uno tiene un deseo de recibir personal, entonces quiere decir que cada uno ve una realidad completamente diferente a la del otro. Cuando hay una medida de equivalencia de forma con otras personas, es porque hay una similitud en el deseo de recibir. Yo siempre doy el ejemplo, muchas veces vemos que tenemos una conversación con personas, vemos que hay una compatibilidad, y qué bueno que estuvo la charla con esta persona, nos sentimos que estamos, lo que se le llama la frecuencia, estamos emitiendo en una misma frecuencia, mientras que hay personas con las que hablamos y, ay, no entiendo lo que, no, es algo totalmente disparado, y no es porque esa persona, generalmente vamos a sentir que esa persona no está muy bien, o que es tonta, o que es necia, o no sé qué. Pero es que simplemente estamos en distintas frecuencias, ¿verdad? En una disparidad de forma. Entonces, con esas personas no combinamos. Vamos a ver las cosas totalmente distintas, podemos llegar a discutir y decimos que no tienen ojo, no pueden, no ven. Para poder ver la realidad, tenemos que cambiar yo siempre digo el software, es el programa. Eso es lo que va cambiando. Y no es que nosotros los cambiamos, sino que nosotros, a medida que vamos avanzando, nos vamos desarrollando, la creación nos va instalando nuevos software. ¿Ok? Otra vez, muchas veces me refiero a la película Matrix porque tiene muchos puntos referentes. Quien vio la película, que está el tema de que les instalaban el programa para poder ir a hacer tal o cual cosa. Yo realmente se las recomiendo más allá de los... Ay, me las he grabado, me las grabé en el La primera televisor, las más que bajé. nada, el resto, La primera, la primera más que pero nada. es muy angustiante, ¿eh? ¿Qué angustia produce? Es un mundo Mírala que nomás produce una como, inseguridad, pero claro, está mírala bien. nomás, pero por el lado trata de verle la cábala ahí. Ya. Eh, Pero sí, está bien, está bien, ok, está bien. vamos a ir por otro extracto. ¿Les gustan los extractos? Bueno, a ver, tenemos otro. Un poquito más largo esta vez. A ver, ¿quién puede leer? Yo puedo leer si quieren. Extracto 3. Rabbi Sadok Hakohen de Lublin, Los pensamientos del diligente.
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, estábamos como soñando. De acuerdo con la verdad que será revelada entonces, todos los asuntos que son considerados como verdaderos en este mundo también serán solo imaginación, ya que todo este mundo es llamado el mundo de la falsedad. Aunque la verdad en él no es real y es imposible alcanzar la verdad real en él. Pero aquel que alcanza en el otro mundo un grado en él, en el que el que saborea los frutos de sus acciones en este mundo, es decir, ve su mundo en su vida, significa que alcanzará el mundo de la verdad en la vida física de este mundo. A mí me gusta este extracto mucho porque primero nos habla de eso de cuando volvamos del cautiverio de Sion, veramos que éramos como que estábamos soñando. Los cabalistas nos dicen que no existe la crueldad en la casa del rey. Y entonces es que toda esa crueldad que vivimos, que nos parece, ahora vemos guerras, vemos estas cosas, destrucción, ¿no? Todo eso está dentro de nuestra percepción de la realidad porque está incorrecta. Bueno, no es simplemente ¿cómo se dice? Ay, a veces se me traban las palabras. No es que son simplemente algo como para darnos un incentivo o tranquilizarnos. No, los cabalistas nos explican que eh, en algún momento verás en tu vida la realidad, como dice acá en el extracto, que de momento que uno alcance, tenga la saga de un estado más elevado de la espiritualidad, podrá ver la verdad estando en este mundo. Esto implica también de que no tenemos que pasarnos al próximo mundo, morirnos en este mundo y todas esas cosas, sino que es una transición, puede ser, y como ya les he comentado en alguna que otra oportunidad, eh, los cambios o las reencarnaciones que vivimos, simplemente el cambio de la vestidura, ¿no? Rabash, el hijo de Balasulam, comentaba de que es como cambiarse de camisa, que así como uno se cambia de camisa no te duele, ¿ok? El paso de una vestidura a la otra. Así que bueno, veremos qué va a pasar con eso. Eh, entonces, ¿por qué cada uno percibe la realidad de otra manera? Vemos que tenemos diferentes actitudes. Pasa algo, uno se alegra mucho, otro se alegra muy poco, otro queda indiferente, y a veces uno puede percibir una actitud totalmente distinta a la otra persona. Uno tiene una intención en un acto que hace y el otro lo percibe como algo totalmente opuesto, y eso es lo que hace los conflictos, las peleas. Entonces la realidad de cada uno se rige según su propio deseo de recibir. Es un axioma, esto es una ley, no podemos discutir. El deseo de recibir es el cual nos forma la realidad. Y cuando decimos el pensamiento crea la realidad, es totalmente cierto, según la sabiduría de la Kabbalah, ¿verdad? Bien. Quiero ofrecerles ahora hacer un pequeño ejercicio breve. ¿Qué creen? ¿Que se van a sentar ahí? Yo voy a hablar y hablar y hablar y ustedes no van a hacer nada. No, venimos a trabajar. Así que vamos a cerrar un poco los ojos, vamos a interiorizarnos y vamos a preguntar, le vamos a preguntar a nuestro subconsciente una pregunta que es, ¿cuál es el próximo pensamiento que voy a tener? ¿Cuál es el próximo pensamiento que voy a tener? Dejémonos unos segundos con esa pregunta. Esperemos la respuesta.
¿Alguien tiene respuesta? ¿Han recibido respuesta? Hicieron mal el ejercicio. No, obvio que no. Disculpen. Obviamente no podemos saber cuál será nuestro próximo pensamiento, de ninguna En forma. serio. Yo dije, ay, no viene nada. Yo dije, que estoy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pensamientos, y ni siquiera la ciencia, tenemos aquí una psicóloga, quizás tengas más conocimientos del tema, ni siquiera la ciencia sabe de dónde provienen los pensamientos. Se han hecho estudios, por ejemplo, por medio de la tomografía computada, que se ha tratado de percibir de dónde proviene un pensamiento. Ven una activación en la mente cuando se prende algún lugar en el cerebro, pero solo después que apareció el pensamiento. O sea, el pensamiento nos activa el cerebro y no el cerebro produce pensamiento. Ok, entonces si el cerebro, que es el que piensa, como siempre todos creemos, no crea los pensamientos, ¿de dónde vienen los pensamientos? Nadie sabe. La ciencia no tiene una respuesta a eso. No sabe de dónde. Entonces, claro que no podemos saber cuál va a ser nuestro próximo pensamiento. Venimos nosotros y decimos, obviamente, que no vamos a saber de dónde provienen los pensamientos, porque los pensamientos no son nuestros. Nosotros recibimos, como dije antes, ese software, ese programa que nos activa y está adaptado en forma personal a cada uno de nosotros, y en eso nos podemos sentir totalmente privilegiados porque estamos bajo una providencia constante. Y hablamos en la Kabbalah y en el judaísmo sobre la providencia personal y la providencia general. Entonces, la providencia personal es ese software, ese programa único que tiene cada uno de nosotros. Y dentro de ese programa están los pensamientos que nos activan. Entonces ya no es algo tan así al azar, ¿verdad? Solo que nosotros no sabemos. Lo que sí podemos hacer, aprender por medio de todo tipo de métodos, que es lo que yo también hago, pero no en un método que yo trabajo con él que se llama Butterfly, que es cómo administrar los pensamientos. Pero eso ya es otra cosa. De momento que ya me surge el pensamiento, puedo trabajar con el pensamiento según lo que yo quiero y no que el pensamiento me active como se le da la gana, según mis instintos no elaborados. Que me surge un pensamiento, yo te lo quiero matar, ¿verdad? ¿De dónde me salió eso? Qué horrible, qué pensamiento tan terrible tuve ahora. ¿Qué hago yo con ese pensamiento? Puedo ignorarlo, puedo dejarlo pasar. Sabemos que las meditaciones nos dicen, te surge un pensamiento, déjalo pasar. No, no lo dejes pasar, obsérvalo. ¿Por qué te apareció? No en la meditación, pero en algún momento, ¿por qué me surgió ese pensamiento? ¿Qué me produzco? ¿Qué me produjo esa sensación de que eso es lo que me subió a la mente? O sea, eso ya es otro trabajo que también la Kabbalah, por supuesto, yo cuando hablo de que yo la Kabbalah está ahí metida también, ¿verdad? La Kabbalah nos enseña también a controlar los pensamientos. En realidad la Kabbalah es la sabiduría de todas las ciencias, que parten de ella todas las ciencias.
Hay un artículo muy lindo que a mí me gusta de Bala Sulam que se llama La teoría de la Kabbalah y su esencia. Y ahí está todo escrito. Ahora, no es de sorprenderse entonces que después de miles de años de evolución, la ciencia vaya acercándose ahora por medio de la ciencia cuántica, ¿verdad? Física cuántica, a la sabiduría de la Kabbalah. Y muchas de las conclusiones se asemejen a las de la Kabbalah. Como explicamos ya anteriormente, los enfoques de la ciencia moderna y de la sabiduría de la Kabbalah sobre la percepción de la realidad se van acercando. Pero todavía hay una diferencia muy importante. Si bien la ciencia explica cómo percibimos la realidad, pero no para qué. ¿Por qué la percibimos de ese modo? La ciencia no se ocupa de eso. La Kabbalah sí. Como dije antes, ¿por qué me surge ese pensamiento? ¿Cuál es el propósito de que yo tengo ese tipo de pensamientos? Según la Kabbalah, la fuerza que se encuentra detrás de todos los mecanismos de la percepción de la realidad es, otra vez, el deseo de recibir. Él es el que nos activa, ese es el motor. ¿Saben cómo se le llama el deseo de recibir en el diario vivir, en todas las demás experiencias? Ego. El deseo de recibir es el ego. Entonces nos enseñan en las diferentes... Oye, en la Kabbalah, ego es deseo recibir, ego, El ¿no? deseo de recibir es el ego. En la Kabbalah, No, en general. no. Bueno, no, nada, no voy a discutir No, esto no, porque es no, muy no, sí, complicado. discute, por favor. No, porque el ego, bueno, A ver, eh, en la psicología el ego es el yo, es el narcisismo. No es el narcisismo, pero es donde se expresa el narcisismo, es el deseo de prevalecer por sobre todo. la Kabbalah también, el deseo de recibir. ¿Sí? Yo creí que el deseo de recibir era algo más espiritual. No es un egoísmo El y un hombre, narcisismo. el creado, fue creado como deseo de recibir, punto. Ego. El Pues Freud ego dice lo mismo. de la psicología es, el tema es que de alguna forma ha tomado como un concepto negativo. Soy egoísta, ¿verdad? Vamos, todos somos egoístas. Todo lo medimos a través de lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Entonces, ese es el deseo de recibir. La Kabbalah nos dice, Dios nos libre de que no tengamos ego. Si no tenemos ego, no tenemos motor para nada, no tenemos combustible. Si no tengo ego, ¿qué me hace levantarme a la mañana? Sí, no Sí. crearías, no, Me no, da, no o sea, crearías. Sí, podría ser también, a ver, por ejemplo, si no tengo ego de recibir, a lo mejor no hubiera estado en la clase, ¿o no? totalmente, O sea, puede ser así, ¿no? totalmente. Porque ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva a estar aquí en la clase, a querer aprender esto? ¿Hay El algo? obtener un conocimiento, llegar a eso. Claro. Entonces, si uno fuera lo que se le dice Jafetz Gesed es alguien que quiere solo la gracia y la misericordia. Una criatura que está ahí a merced y que le digan y que le hagan lo que quieran, ¿verdad? ¿No es así? Los animales se rigen según su instinto de supervivencia. Nosotros nos regimos según el deseo de recibir. Esa es la diferencia. Eh, entonces, este deseo de recibir trabaja sobre un simple plan.
Miren qué simple. Recibir lo que es bueno para mí y alejarme de lo que me perjudica. Tan simple. Lo que me hace bien, yo quiero recibirlo. Lo que no me hace bien, quiero que esté muy lejos de mí. Más simple que eso, imposible. Ese es el deseo de recibir. Ese es el ego. El ego que nos hace que tratemos mal a otra persona es porque eso es algo que sentimos que nos está haciendo mal y no queremos a esa persona cerca. Entonces la tratamos mal, la maltratamos o lo que sea, o la abusamos, pero es porque no nos está dando lo que nosotros hubiéramos querido obtener de esa persona. En otras palabras, vemos lo que queremos ver y no vemos lo que no queremos ver. También eso. El deseo es el que nos despierta necesidades, como dijiste tú, si no tuviera el ego no estaría aquí, y determina que lo que veremos o no veremos. Digamos que una persona ahora se convirtió en padre, en madre, ¿verdad? Recién ha tenido un niño. Y de repente empieza a darse cuenta que hay negocios que venden productos para bebés en todas partes. Pero nunca lo había visto antes. ¿Por qué? Porque no tenía necesidad. Entonces Claro. no lo veía en su existencia. Entonces, lo que me decía, que de repente uno se percata, o por ejemplo cuando uno compra un coche, ¿verdad? De pronto empieza a ver el mismo modelo en todas partes. Sí. ¿Verdad? Como que de repente, o una mujer que se embaraza, de pronto ve que hay un montón de embarazadas a su alrededor. Es que la percepción de la realidad cambia según nuestro deseo de recibir, según lo que nos está importando en este momento. Y también, por supuesto, se puede explicar a nivel muy simple también de psicología, se puede decir, porque tenemos también o sea, todo lo que es la memoria inmediata y lo que es lo que queremos abarcar dentro de nuestros registros, ¿verdad? Eh, para que no recoger información que no nos incumbe. Entonces, el deseo de recibir es el que nos orienta para captar lo que es bueno para nosotros o, por lo contrario, lo que nos puede causar daño. Eso también es un medio de supervivencia, ¿verdad? Pero cuanto más se desarrolla el deseo y con eso el intelecto, entonces entendemos más, captamos más, controlamos más los pensamientos y de acuerdo a esto, la percepción de la realidad también se va ampliando. Es como cuando un niño, un bebé, ¿verdad? Él recién nace, entonces él ve a su papá, a su mamá, a su abuelita que lo están mirando, a su hermanito, y eso es todo su mundo. Luego va creciendo un poquito y empieza a mirar ya visual la habitación en la que está. Y luego descubre que fuera de la habitación que en la que está hay otras habitaciones. Y así va ampliando su mundo. ¿Ok? Yo he visto, me acuerdo un video de un niñito que lo llevaron por primera vez, creo que también eran las Navidades, entonces lo habían llevado a uno de esos malls. Y él estaba, era todo como que, claro, de repente toda esa realidad, imagínense la cantidad de estímulos que recibe un niño chiquito, todo es nuevo, 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 se necesita un trabajo increíble de la mente. Pero, y esto es un pero importante, mientras captamos la realidad a través de ese lente del deseo de recibir, la realidad que percibimos va a ser limitada solo a la parte material, porque no podemos captar algo que está oculto, algo espiritual, ¿verdad? Solamente lo que vemos con nuestros, podemos percibir con los sentidos. Entonces decimos que la realidad está compuesta, si quieren anotarse, por dos partes. Una es el programa,
el programa que tiene cada individuo, que es totalmente personal, está basado en el plan de la creación que se adapta a la raíz del alma de cada uno, a la raíz del alma. Cada uno, su alma se desprendió de una raíz diferente o no. Lo que nos dicen los cabalistas es que todos los que estamos aquí presentes pertenecemos a una misma raíz, si no, no estaríamos aquí juntos, ¿verdad? También hablan las reencarnaciones, de que supuestamente siempre vamos a estar con las mismas almas, ¿ok? Porque estamos dentro de un sistema común. Ahora, eso son los registros del alma. Y los registros del alma en la Kabbalah se llaman reshimo. Reshimo. A ver si lo noto acá. El reshimo es el nombre general de los registros que son reshimot. Registros. El reshimo es en total, el total de las reshimot. O sea, es una palabra única de la Kabbalah. Entonces, esa es la primera parte. El software, o sea, el reshimo. Aprendemos otro término. Y la otra parte es el deseo de recibir. Entonces, lo que estamos viendo acá son dos partes que se complementan. Para poder percibir la realidad espiritual, tenemos que conocer las leyes fundamentales de la Kabbalah, y una de ellas es una ley, es otro término que se llama, pero no en hebreo se los voy a dar, la ley de equivalencia de forma. Digo ley, fíjense por qué ley, porque ley es algo que no puede cambiar, no se puede infringir, ¿verdad? Equivalencia de forma. Lo que hablábamos antes, con las personas que tenemos una equivalencia de forma, tenemos un diálogo, podemos conversar, podemos entendernos, o si no nos entendemos, podemos empatizar, estar en la misma frecuencia. Subimos a veces un poco por encima, a veces bajamos un poco, pero en general estamos en una equivalencia de forma. Mientras que lo contrario es la disparidad de forma. ¿Ok? Hola, hola, nuestros amiguitos, qué lindos. Bueno, entonces, según la ley de la equivalencia de forma, para poder captar algo, ya sea material o espiritual, tenemos que desarrollarnos internamente. Tenemos que desarrollar una sensibilidad. La herramienta que tiene que captar algo tiene que contener parte de lo que tiene que captar. A ver si me explico lo que acabo de decir. A ver si se entiende. Menos mal que para ustedes no es de noche. Así están más frescos. Otra vez voy a repetir esta frase. Para poder captar algo, tenemos que tener internamente parte de la calidad de eso que queremos captar. Es lo que, bueno, no sé cómo se llama eso en español. Esquemas. Es lo que la psicología lo llama esquemas, ¿verdad? Los esquemas que se forman nos permiten formar los conceptos. Eh, ¿Cómo podría ser? O sea, ¿me podrías dar un ejemplo o algo? No, Voy a tratar de darte un ejemplo muy ok, interesante sí. que se cuenta, no sé si es una leyenda o es verdad. Se cuenta de que cuando llegaban los barcos a las costas de América,
de España, que vinieron los conquistadores, iban acercándose o estaban en cierta distancia de la costa, los indígenas no los veían. ¿Por qué no los veían? Porque no tenían ningún esquema de lo que es un barco. Entonces no se lo podían. Es como cuando nosotros, si vemos alguna cosa en el cielo volando, vamos a decir, es un plato volador, es algo de los extraterrestres, porque no tenemos conocimiento de qué se trata. Entonces tenemos que explicárnoslo de alguna manera, ¿verdad? Pero cuando no existe el esquema para nada, entonces no se ve. Sí, Maribel. O Ya, ya, sea como que que, podría, perdón, como por, adelante, Maribel. o sea que podría existir algo, o sea, aquí mismo donde estamos, cosas que no captamos No podría, ahorita, existen, actualmente. existen muchas cosas alrededor de nosotros que no vemos. Órale. Total. Son energías, no es que son monstruillos, no. Son todas fuerzas. Una de las cosas, por ejemplo, tú ves las ondas de radio, pero sin embargo, si ahora prendes una radio a tu lado, un transistor, vas a escuchar la radio, ¿verdad? Vas a ver, prender el televisor. ¿De dónde viene eso? Son ondas de energía que están alrededor de nosotros. Bueno, ¿y qué pasa si la captamos? ¿Cuál sería la...? Las cabalistas lo captan muchas energías. Incluso nos dicen, bueno, no quiero asustarlos, porque yo tampoco lo sé de qué se trata, pero yo escucho a los cabalistas que yo conozco, y ustedes saben que mi maestro, él lo dice, alrededor de nosotros hay entidades que no vemos. Pero, ok, las captamos y ¿qué? Interactuamos con esas entidades. Esa es la realidad, es lo que queremos realmente conseguir. No existe nada malo, ¿verdad? Mientras estamos dentro de un trabajo de luz, entonces no hay las energías que trabajan a nuestro alrededor, están para servirnos, porque nosotros somos creados. Nosotros somos la materia, la razón por la que el creador hizo la creación. Que O sea que, hay por ejemplo, fuerzas que nos asisten, que no son de esta dimensión, pero es para que nosotros lleguemos podamos elevarnos a las próximas dimensiones. Aquí es donde también se cruzan mucho lo que le llaman pseudociencia, que hoy en día no se tanto discute de que sea pseudo, que hay dimensiones que no sabemos cuáles son. Se habla de la quinta dimensión, se habla de la sexta dimensión, hay 13, 15 dimensiones, no sabemos. Es algo que no es abstracto porque no lo conocemos. Un ejemplo, si quitamos el brillo del sol y lo filtramos, su color original es el verde. Por eso las plantas son de ese color. Esto lo escuché de varios físicos. El mar no es de color azul, es agua, transparente. ¿Por qué lo vemos azul? Son muchas las cosas, ¿verdad? Les comentaba de esta historia, de esta leyenda que dice que los indígenas no veían los barcos. El chef, no sé, uno ahí, el más inteligente, le llamaba la atención una ondulación que él veía en el agua que le parecía que era anormal. Entonces él estuvo observándola durante mucho tiempo hasta que logró captar materia que se movía en el agua. Y así fue que descubrió la forma del barco. Si es verdad o no, no sé, pero es un lindo ejemplo. Se cuenta que fue así. ¿Más claro? Sí, no, 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 ya entendí. O sea, no puede percibir algo que no puede ver algo que, más bien no podemos ver algo que no conocemos, o sea, Claro, porque no tenemos esos esquemas en el deseo de recibir. ujú.
No existe Claro, eso o en sea, por nuestros... ejemplo, Claro. sí, o sea, por ejemplo, a una persona que no ve o a una persona daltónica, yo le digo, pásame tal cosa de un color y a lo mejor me pasa otra porque él no percibe lo que yo estoy viendo. O sea, digo, puede ser también. Puede que lo aprenda porque se lo enseñamos de alguna manera como para poder tener una equivalencia de forma, pero en realidad no lo ve, no sabe lo que es verde, no tiene la percepción de lo que es verde, ¿ok? Ok, ok. Eh, y como les dije el ejemplo, lo más claro es eso del ejemplo de la frecuencia de la estación de una radio. Si sincronizamos la radio según esa frecuencia, giramos el botoncito, entonces vamos a captar la estación de radio. Pero lo que estamos haciendo es equivalencia de forma entre la frecuencia de esa radio que está transmitiendo y lo que capta nuestro aparato. ¿Ok? También con respecto a la espiritualidad es así, para poder captar lo espiritual tenemos que crear en nosotros una frecuencia espiritual. Insertar dentro del deseo de recibir algo que se asemeja, y ahí viene lo que preguntaste antes, con semejanza, ¿verdad? Para que haya semejanza tiene que haber equivalencia de forma. Entonces no podemos ser semejantes. O sea, el propósito final es que seamos creador. Todos tenemos que ser creador. ¿Qué significa eso? El atributo del creador, la cualidad principal del creador, ¿cuál es? Dar, otorgar. Esa verdad, Otorgar, amar, es amor. otorgamiento. Ujú. El otorgamiento quiere decir dar toda la abundancia que tiene. Él tiene mucha abundancia y nos quiere dar, tomen, 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 tomen. Pero nosotros, un segundo porque hay misiles. Bueno, están tirando para el centro del país. No se asusten, de repente empieza a sonar acá la alarma, no tengo que ir por 2 o 3 minutos. Bueno, Tibere ya lo conoce, ya vive también en Beersheba, pero ahora estás en México, ¿verdad? Bueno, Temporalmente estoy acá, sí, sí, pero no hay que perder la conexión con la obvio, tierra. Hay que claro que no, estudiar. claro que no. Bueno, entonces, lo que decía, que para que podamos encontrarnos dentro de lo espiritual, tenemos que ser como el Creador, tenemos que tener algún nivel de otorgamiento, de amor. El amor es el dar sin recibir nada a cambio. Que eso es algo, ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vano, no lo alcanzamos ese estado. Miles de años de civilización, no se puede alcanzar. Entonces, ¿qué es algo utópico? ¿Es algo imposible? No, no es imposible. Se necesita una educación que la sabiduría de la Kabbalah nos puede presentar. Y por eso es que se está despertando hoy en día esa necesidad de llegar a la sabiduría de la Kabbalah, se está abriendo para el mundo entero. Hace 10 años atrás no nos íbamos a imaginar de que íbamos a estar sentadas aquí hablando de Kabbalah. Era algo como, wow, ¿cómo se va a hablar de Kabbalah? Que yo les cuento que yo tengo 14 años, yo cuando empecé los primeros años le hablaba a la gente de Kabbalah. No, prohibido. Y ya no. Sí, sí, de hecho lo ven como oscuro, ¿verdad? Así como que cabalá, quién sabe qué Bueno, es será, que ¿no? lo que pasa en el exterior, no sé, en Israel es otra cuestión, pero ya hoy en día, y hay muchos maestros que enseñan hoy Kabbalah, muchos maestros con alcance espiritual, con Asagá. Lo que pasa es que muchos de ellos enseñan más bien a hombres y en el estilo ortodoxo. Bueno, Bueno, muy bien. en resumen, entonces le captamos la realidad a través de los 5 sentidos, que son el programa del deseo de recibir. Si alguno de los sentidos no funciona,
veríamos las cosas de forma distinta, como dijeron antes, alguien daltónico, o ciego, o sordo. Por ejemplo, los sordos perciben la música por medio no me sale la palabra, Vibración. vibración, Por la ¿verdad? vibra. Compensa otra cosa. Entonces, si intensificamos los sentidos a través de con todo tipo de aparatos, digamos, también veríamos la realidad diferente. Yo he visto un experimento que se hizo de que le dieron a personas unos anteojos que muestran el mundo, que muestran la imagen inversa. Entonces, claro, la gente que se pone esos anteojos empieza a andar y claro, se siente desequilibrio, un montón de cosas, porque de repente es como que le cambian el sentido. Podemos cambiar el alcance de la captación de los sentidos, de acuerdo a eso podemos ampliar o achicar la imagen. De todos modos, nunca vamos a pasar los límites de la imagen de la realidad de este mundo, porque en definitiva estamos trabajando con un programa, ese software del deseo de recibir, y como aprendimos ya, el deseo de recibir no limita, vemos solamente una parte de la realidad, la parte material. Si queremos empezar a avanzar desde este estado, ver la realidad más amplia, dónde nos encontramos y para qué, entonces tenemos que trabajar con el deseo. Tenemos que afinar el deseo. ¿Cómo afinarlo? En el sentido como se afina un piano, ¿verdad? Y el deseo es lo único que nos maneja, es el ego que nos maneja a nivel intelectual, a nivel trabajar con los pensamientos. Tenemos que cambiar ese programa. Así como cambiamos entonces, de eso se ocupa la sabiduría de la Kabbalah, para eso estamos acá. Estoy, por ejemplo, recordando la cámara Kirlian. La cámara Kirlian te capta todo tu aura, se supone. Es una forma de captarlo. ¿Ok? Pero eso ya capta energía, o sea, es algo Capta energía, o espiritual. sea, sí, bueno, capta lo que está alrededor de ti. Entonces se supone que de acuerdo a la energía de colores, etcétera, que tengas, se ve si hay alguna afectación Claro, en ese campo, que son campos, pero no ¿verdad? es espiritual, No, son es campos, totalmente material, sí. que capta simplemente la vitalidad a diferentes niveles. No conozco el aparato, pero me refiero a lo que eso emite. Las energías nos da la impresión que es algo espiritual, ¿verdad? No, Captamos capta como los gases, como sabrá Dios que es lo que uno está alrededor, que es igual energía, totalmente que tenemos energía. varios campos, ¿verdad? Exacto. Energía que Yo, por tenemos varios. ejemplo, El magnetismo de la energía. claro, también. Y sabemos que el Reiki, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo que Ah, actúa, trabaja, una ¿verdad? forma Nosotros de podemos sanación. llenarnos de energía, absorber energía y transmitirla, pero eso no es espiritual. La gente muchas veces cree que sí, pero Ah, ¿no? según la Entonces, ¿qué? Kabbalah no tiene nada que ver con lo espiritual. Son Mira, cosas yo pensé que mundanas, totalmente. Todo Se lo que supone hacemos que cualquiera, si lo practica cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, el Reiki es una igualmente, parte de que lo hacemos igual, total. el yoga, el hacer bolas de energía, sanarte, el quitarte mala energía, eso lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Pero entonces Y por lo eso se vamos dice a que es hacer. terrenal. Es parte de nuestro Así. proceso de evolución también, trabajar con la energía. Pero eso no es espiritual, es parte entonces de la sería evolución. física, por decir, pero no espiritual. Física, esa sí Si es sería física físico, cuántica. no es espiritual, porque espiritual no existe en el cuerpo, no existe el cuerpo. Eh, Ay, ahora sí me quedé con, ¿qué es espiritual entonces? espiritualidad es lo que se conecta con la fuerza divina.
Ahora, si es algo que producimos nosotros mismos, entonces no es espiritual, Pues no. Es que ¿no? como decía, es que te conectas para dar energía, pues yo pensé que esa ¿Te conexión era... conectas con qué? Con la energía. La energía no es espiritual, la energía es energía, es una existencia. Pero Dios es energía, ¿no? ¿O no? También, todo es energía, todo es Porque, energía. porque fuerza y energía es lo mismo, ¿no? O sea, siento yo que es Sí, como... sí, sí, Entonces, sí. si Dios es energía y te conectas con la energía, pues sería espiritual, ¿no? Pero ¿en qué influye? En la proteína. Lo espiritual no tiene nada que ver con la proteína, con lo que es ¿En el qué cuerpo. influye lo espiritual? Lo espiritual es lo que trabajamos a nivel de contacto con la fuerza superior. Es algo que no podemos, justamente porque no tenemos esos patrones, no los podemos entender. Ya lo Exacto. vamos a hablar más. Ok. Hay uno de los encuentros que vamos a tener, una de las reuniones, justamente habla de la espiritualidad del hombre, lo vamos a ampliar. Porque ya se está haciendo tarde, entonces quiero que terminemos, porque me da pena que nos perdamos algo. ¿Vamos bien? ¿No están apurados? No, súper bien, bravo. Bueno, entonces pensaba hacer una preguntita, ahora lo voy a hacer al final, pero les voy a contar una fábula muy bonita que está en el libro del Zohar, el libro la introducción al libro del Zohar de Bala Sulam. Y habla de una lombriz que está dentro de un rábano. Un rábano, todos saben lo que es, ¿verdad? Un rábano. Eh, entonces, era una lombriz que nació, o sea, que estaba dentro del rábano ahí, que creció, nació. Ahora, esa lombriz está ahí adentro y piensa que ese mundo que ella tiene es amargo, oscuro, pequeño, ¿verdad? Como el rábano, donde nace, donde vive. Y bueno, y de momento que va, y esa lombriz se alimenta de la carne del rábano, ¿verdad? Y come, come, y llega un momento que se abre la cáscara del rábano, ¿verdad? Y de pronto, ¡uy! Entra una luz y mira por fuera del rábano y se sorprende y dice, y yo pensaba que el mundo entero era como el rábano. Ahora veo que ante mí hay un mundo iluminado y hermoso, inmenso, que no sabía que existía. Esa fábula me gusta porque justamente explica lo que hemos hablado aquí. Estamos limitados por esos cinco sentidos que nos dicen esta es la realidad. Lo que escucho, lo que veo, lo que toco, lo que huelo, lo que pruebo, ¿verdad? Pero si logramos romper la cáscara de esta realidad en la que vivimos, hablando de cáscara es también un término, las cáscaras, la clipot, si logramos abrirnos de esas cáscaras, vamos a descubrir el mundo espiritual. Y eso no quiere decir que tenemos que irnos a otro lado para vivir ese mundo, sino aquí mismo, empezar a ver toda esa realidad que vemos a nuestro alrededor. Y es posible, vamos a empezar a percibir cosas que no percibíamos antes. Se puede. Entonces lo que entendemos es que para conocer otros mundos, no es que tenemos que viajar al espacio, ni nada de eso. Eh, Uno tiene que salir de sí mismo, tiene que romper la barrera, el mazón, que es también un término de la Kabbalah, eh, que es lo que nos divide, nos separa de la realidad espiritual. Tenemos que romper esa barrera, que es el deseo de recibir. ¿Y cómo se hace?
durante el trabajo lo que hacemos es ir limando el deseo de recibir, que sin él no podemos existir, como dijimos antes, es nuestro motor, pero aprender a usarlo para que no sea solamente para mi uso, sino para otorgar a través de él. Eso lo hacemos cuando trabajamos en conjunto con otras personas, cuando escuchamos otros puntos de vista, vemos lo que ven los demás, tratamos de empatizar, de ver a través de los demás, pero desde un punto de aprendizaje, sin prejuicios, de la forma más imparcial que podemos. Es muy difícil, lo sabemos. Y es maravilloso porque es estar constantemente en un aprendizaje. Todo el tiempo estamos en novedad, todo el tiempo nos estamos renovando. Claro que no es fácil, pero para poder salir del deseo de recibir, la única forma es dar. Dar no es que yo ahora tengo que empezar a dar dinero ni regalos, eso también, no hay problema, ¿verdad? Lo que es la caridad, la tzedaká, todo eso no hay problema. ¿Cómo se dice? Milut Hasadim y todo, perfecto. Pero no es eso, hacer eso no nos va a traer a la espiritualidad. Es otro tipo de trabajo. Y tiene que haber una decisión, ¿verdad? No, no es algo que hoy lo hago, mañana no. Es un trabajo es muy constante. Porque también el deseo de recibir es muy astuto, por eso la Cábala lo llama como burro, ¿verdad? Jamor, burro, se dice en hebreo jamor. Y jamor viene de la palabra homer, que es materia. ¿Ok? Entonces, es bastante, es un juego ahí. Y ama a tu prójimo como a ti. Meira, Sí. ¿y Homer sin H, qué es? Las cuentas del Homer. Eso es del Eso amor. es una parte. No, 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 no. No tiene nada que ver. ¿No es amor? Vale. Ya hablaremos de No, eso. amor, jamor, con J, no con H. Ah, Amor. ah, Eh, ok. el ama a tu prójimo como a ti mismo no es una filosofía bonita, es la condición, que sin eso no vamos a alcanzar jamás la realidad espiritual, porque esa es la equivalencia de forma con el Creador, esa es la semejanza del hombre con el Creador. Hagamos, ahora te puedo responder, hagamos al hombre a semejanza, quiere decir que hagamos una entidad que pueda alcanzar el otorgamiento, que pueda alcanzar el atributo de amor a través del proceso de evolución. Convertir la intención para que sea con el fin de otorgar en vez de solamente recibir. Por eso es que se llama la sabiduría de la Kabbalah, de la recepción. Yo aprendo a recibir, pero no para llenarme yo. Que yo para llenar a los demás tengo que llenarme yo primero igual. O sea, si uno hiciera esa inflexión, ese cambio, entendiera que si yo quiero dar a los demás, darme otra vez, no es solamente cosas materiales, sino en general. Si yo quiero llenar al otro, tengo que recibir primero. Igualmente voy a estar pasando a través de mí la luz. No me va a faltar. Nunca me va a faltar dinero, no me va a faltar salud, no me va a faltar nada. Ahí está el trabajo. Y para dar ese cambio es que necesitamos lo que le llamamos la Torah y las mitzvot. La Torah, que es or, viene de la palabra or, viene también de la palabra oraá, que es aprendizaje o enseñanza. Esa es la Torah. Esa es la clave que nos enseña todo. Y las mitzvot no son lo que en el nivel práctico se hace en la religión, que ya cuando hablemos de eso les voy a explicar por qué se convirtió en religión, era necesario,
que hoy en día muchos consideran que son todo tipo de actos que uno hace con las manos, con los pies, pero las mitzvot en realidad son preceptos que están relacionados con que dividen entre preceptos con relación al prójimo y preceptos con relación al creador, que poco tienen que ver con que si yo me lavo las manos de derecha a izquierda 3 veces o me pongo una quita en la cabeza, todos esos son señales, costumbres que también tienen su mérito, también son importantes, pero si se hacen sin la intención adecuada, hay un dicho que dice, una mitzvah, un precepto sin kavaná, sin intención, es como, mitzvah y kavaná, como, no me sale ahora el término. Bueno, sí, una, un precepto hecho sin la intención es como un cuerpo sin alma. Eso es lo que dice el dicho. Es hacer algo porque lo hacemos por cuestión de tradición y nos hace sentir bien y que estamos bien con los demás y que nos ven bonito porque somos personas morales, etc. Así que la Torah de las mitzvot son el medio para llegar al ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo vamos a ver, cuál es la diferencia entre esto que les acabo de decir y lo que conocemos a través de la religión. Bueno, entonces, perdón, entonces la intención siempre debe existir en todo momento Es súper del día, importante, lo más de la importante, vida. todo. A cada momento ver con qué intención estoy haciendo esto, para qué, qué me motiva. Por eso digo, es una vida especial porque estás constantemente trabajando con la luz, Pero bueno, ok, ¿y cuál sería la finalidad de estar todo el tiempo sobre eso? conexión con la fuerza divina. Esa es la espiritualidad, sirviendo la fuerza divina. ¿Para qué? Porque es como que la elevación a los diferentes niveles va en camadas. No vamos todos juntos ahora a llegar a la próximo nivel. Vamos a llegar algunos al próximo nivel y vamos a servir de conducto entre la fuerza superior y los que nos siguen detrás, que van a necesitar de nosotros. Todos en definitiva vamos a tener que ser instructores. No me refiero necesariamente aquí de dar clases, aunque también puede ser, pero sí dar el ejemplo, eh, tiene Como muchas cuando dice dar testimonio, ¿no? De tu vida, ¿no? Sobre eso, ¿no? también, Vas claro, claro. aprendiendo. Pero a ver, la intención, yo ahí sí estoy, bueno, yo no sé si hay una clase especial para eso, pero quiero comprender la intención. O sea, es decir, Sí, yo sé que tenemos muchos deseos en la vida, ¿no? sí, Pero la intención es otra cosa diferente al deseo, ¿no? no, sí. ¿No? La intención es qué haces con el deseo, para qué lo Pues, haces, vamos a suponer, yo tengo deseo de un helado, ¿no? Es un deseo. para Y la qué intención sería, voy a ir a comprar el helado, ¿cómo? no. La intención No. es, me quiero comer el helado porque soy golosa y me gusta y no me importa que eso me pueda hacer bien o mal. Yo quiero gustar ahora del helado. Me importa un Esa es la pepino lo que pasa. ok, esa es la intención. ¿Sí? O por otro Sí. lado, yo quiero deleitarme del helado porque es un regalo que me está dando el creador, de que yo puedo, tengo la capacidad primero de comprarme el helado. Me ha creado un helado en mi percepción y tengo la posibilidad física de poder gustar del helado. Hay personas que no pueden comer nada. Son Y muchas la intención correcta sería, voy a cosas. invitar a alguien para el helado, o No, no, para no. dar. Ah, no, tampoco. Comer el helado y disfrutar y dar contento al creador porque me dio la posibilidad de que yo reconozco que gracias a él yo puedo comer este helado. O sea, la intención aquí, para entenderlo, la intención, o sea, es como estar consciente todo el tiempo de lo que estamos haciendo. Sí, o sea, tipo como que agarrar la conciencia.
Por eso es de que todo el tiempo mencionas que hay que estar para no desconectarnos o no perder la conciencia de lo que estamos haciendo en el momento. Claro, pero es imposible Ay, qué hacerlo difícil. en Qué difícil. forma constante sin que aún... Es un trabajo de mucho tiempo, pero yo me quiero referir a otra cosa que dijo Maribel que yo veo que la desconcertó. Entonces, ¿dónde está aquí el otorgamiento a los demás, verdad? No en el helado, Ujú. ¿verdad? En las relaciones que tenemos con los demás. Y esto ahora es justamente lo que quiero hacerles pregunta última para finalizar, una pregunta de taller como hicimos antes. ¿Cómo nos influye entender el tema de la percepción de la realidad en nuestra vida diaria? ¿Cómo utilizo la percepción de la realidad a partir de ahora en mi vida diaria? Y se lo pueden llevar ahora para toda la semana y ver cómo logran, y si no logran, está todo bien, pero les va a dar el reflejo. Bien, nadie pretende que dentro de una semana ya sean en Azagá, ¿ok? Entonces lo que quiero decir es que lleven consigo y cuando puedan y se acuerden, fíjense, pero vamos a averiguarlo primero. ¿Cómo influye en mi entender ahora, en forma práctica, en mi vida diaria, el tema de la percepción de la realidad? A ver, empezamos. A ver, Bere. ¿Cómo influye? No sé. No, pues me imagino que al momento de estar relacionándome en el trabajo o con alguien, o sea, también eso, el saber que la percepción de él no es la mía, o en la vida diaria también con el esposo, no sé, saber que su percepción no es la mía o la mía no se la puedo imponer a él, saber que, que él tiene derecho también a pensar eso, por alguna razón él está ahí pensando eso, entonces eso también me ayuda a mí a, a poder aceptarlo, ¿no? O sea, que, porque, bueno, depende del carácter de cada persona, pero hay personas que a lo mejor es más difícil aceptar ciertas cosas. Entonces, creo que también eso, que te otorgue un poco más de paz o tranquilidad, al menos de saber de que, bueno, es donde está. No sé si eso sea la respuesta, Ya si dijimos entendí bien la pregunta, más bien. que no hay respuesta que correcta o incorrecta. Está bien. Nos estamos llevando impresiones. Uno... Bueno, a lo que yo entendí es llevar la acción a la realidad, ¿no? ¿Cómo llevo la acción a la realidad? Eh, es que es un mundo de situaciones, de realidades, de puntos de vista. Y con lo que me quedo es mejor hacer lo correcto. Bueno, que es lo correcto para mí desde mi punto de vista. Aquello que no me daña a mí ni a mi prójimo. Eso como que marca la línea. Porque eh, tengo que respetar la opinión, comunicación de los demás. Y eso hace que también se respete la mía. Entonces, yo siento que cada quien tiene percibida la realidad de diferente forma y la única manera en que puedes llevar bien esa comunicación o esa empatía sin ser muy tajante en lo que dices es eso, haciendo lo correcto, respetando aquello que no me daña a mí ni a mi prójimo. Ok, gracias. Está compleja la pregunta. Yo creo que simplemente el percatarme de que hay una realidad, que para empezar ese esquema, como dices tú, yo no lo tenía, pues igual y cambia muchas cosas en mi entorno. O sea, a lo mejor empiezo a ver cosas que no veía o más bien que no prestaba atención porque ahí estaban. Puedo ver, a lo mejor, puedo empezar a apreciar, de hecho, empáticamente a los demás, porque yo, por ejemplo, muchas veces ni cuenta me doy, a lo mejor
una persona necesita algo y en este cambio de percepción de la realidad, a lo mejor yo podría tener empatía con alguien, ¿verdad? O sea, es decir, empezar a sentir a no sé, pues sí sentir, o sea, empezar a percibir a las demás, no nomás estar en mí. Eso sería para mí una gran influencia. Bueno, también yo lo veo como que eso me aumenta la capacidad de comprensión del otro. Entonces, como que tu vasija, a ver, lo veo como que mi vasija entonces se expande para yo entonces entender y aumentar la comprensión del otro y, y dentro de eso mismo, pues no me aferro, quizás yo puedo estar en una percepción eh, muy a la periferia, entonces eso me ayuda a no aferrarme. Quizás yo estoy viviendo un paradigma y quizás eso me ayuda a no aferrarme a ese paradigma y me ayuda a evolucionar. Eso es como yo lo veo también. Sí, bueno, coincido. Yo creo que la conciencia de esto podría hacerme más humilde, porque si sé que no todos pensamos, no todos vemos igual, me haría más humilde y en la comunicación con el otro, ¿no? Bueno, entonces en definitiva es lo que entendemos, ¿verdad? Entre todo, si discernimos todo lo que hemos dicho, para resumir así el encuentro justamente que tenemos el tema de que cada uno percibe la realidad de otra forma, según un plan personal, providencia personal del programa hecho exclusivamente para cada uno. Eso nos da también eh, la pauta de que estamos resguardados en forma total, eh, como cada uno como un niño, ¿verdad? Que queremos eh, promoverlo para que pase todos los grados. eh, y que cada uno tiene su programa personal y por eso no siempre concordamos. Hay personas con las que tenemos equivalencia de forma y con esas personas nos podemos entender mejor, como estamos viendo aquí, que tenemos una compatibilidad general, todos entendemos todo lo que todos decimos, nos sentimos cómodos para hablar, expresarnos. eh, y cuando nos encontramos en un estado en disparidad de formas donde podemos aplicar esto, de entender, como ustedes mismos dijeron, ya sea con nuestra pareja, con nuestros niños, con nuestros padres, con cualquier familiar, con nuestros compañeros de trabajo o vecinos o lo que sea. Eso nos puede llevar incluso también a ver a los enemigos, entenderlos, no necesariamente aceptar, yo les puedo decir, por ejemplo, en mi caso, que estoy viviendo una guerra, obvio que eh, entiendo que del otro lado, para ellos, nosotros somos los monstruos, ¿verdad? Lo comprendo. ¿Qué tengo que hacer con eso? Ya es otra cosa, pero la cuestión es eh, pedir la semejanza con el creador, pedir la equivalencia de forma para todos. Entonces eso me da la posibilidad de pedir al creador corrección. Cuando yo veo que hay disparidad de forma, quiere decir que mi percepción de la realidad está siendo incorrecta. Eso es un poco incómodo y Una, desagradable, pero es una así. pregunta, pero, ok, disculpa, una pregunta, pero todos tenemos que llegar a, a, a pensar igual, o sea, a estar, como te lo digo, a un, sí, o sea, como que a pensar igual, a un nivel que todos percibamos, tenemos que llegar a percibir todos lo mismo No creo, en porque algún momento, o sea, digo, bueno, eso sería ya lo que se le llama el fin de la corrección general, porque existe el fin de la corrección personal, existe el fin de la corrección general, el tikkun klali. Eh, pero eso, quién sabe cuándo va a ocurrir.
Pero, por ejemplo, yo lo diría que es como, digamos, a nivel de los niños, que tenemos contacto con los niños, o sea, nuestros hijos, sobrinos, maestra con sus alumnos, ¿verdad? Eh, Podemos observarlos y entender que ellos no tienen la capacidad ahora de ver cosas porque no están en la misma equivalencia de forma, no ven la misma verdad porque no tienen las herramientas para verlo y de todos modos no odiarlos o despreciarlos o menospreciarlos, decir, esto no saben nada. No, entendemos que es un niño y por eso le hablamos como a un niño. Lo mismo a personas que no están a nuestro criterio, entendiendo algo que nosotros creemos que ya entendemos a nivel de verdad. La verdad, cuando existe dentro de nosotros, la entendemos como tal. Y por eso es muy importante el trabajo con otras personas que tienen la equivalencia de forma, para no creernos que sabemos la verdad y estamos desconectados totalmente. El momento que escuchamos a otras personas que nos reflejan la misma verdad que nosotros, podemos decir, aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo. Y eso tampoco nos quiere decir que todavía sea la verdad, pero bueno. Eh, eh, También los cabalistas No, dicen, no, tenía esa pregunta, dije, a lo mejor tú vamos a tener que llegar no, a no, pensar igual y no, más claro, difícil. así que ese es el propósito final, pero wow, cuánto hay que pasar para eso. Eh, Sí, Uno de los escritos dice, hasta ¿cómo se llama? Hasta el ladrón invoca al creador de la oscuridad. O sea, el ladrón cree que está claro. hablando bien. No hay más jabruta, así, compañerismo y amistad que en los grupos mafiosos. Una, Claro. una garantía mutua, una responsabilidad, todos se ayudan entre sí, ¿verdad? Esos compañeros ¿Eh? y son Y mafiosos, son los más religiosos, además. además. Claro. Bueno, gente querida, fue un placer estar con ustedes y esperemos que, bueno, y los invito a escribir, a dejar sus impresiones, compartir sus inquietudes. Eh, Les voy a poner, como le dije, el enlace a ese video sobre la física cuántica, si lo quieren ver, tienen preguntas y traten de ver, observar sus reacciones en referencia a la percepción de la realidad, ya sea con personas con las que tienen disparidad de forma, como con percibir qué cosas antes no veíamos y de pronto vemos. Pásenlo Sí, bien. muchas gracias, Adiós. Lina. Muchas Buena gracias. semana. Muchas Chicas. gracias, Mayra. Pásenlo Buena lindo. semana. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Bye.